Hola hermanos, buenas tardes, amigos también que nos acompañan en este día. Gracias hermanas, gracias hermanos por dirigirnos con estas alabanzas, son de bendición. Y también pues quiero darle gracias a Dios por poder estar con ustedes y compartir este momento de reflexión en la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar para dar comienzo a la meditación de la palabra. Les invito para que me acompañen orando. Vamos a orar. Padre, en este momento oramos a ti, dando gracias y reconociendo, Señor, las bendiciones de poder estar contigo y de poder pasar este tiempo, Señor, de crisis contigo en tu presencia. Estamos en tus manos, pues, Padre Celestial. Quiero darte gracias porque nos das vida, nos das salud hasta este momento, aunque, Padre Celestial, sabemos que hay personas que están pasando por momentos difíciles, por esta pandemia, Señor, en la cual están viviendo, Padre Celestial. Rogamos, Padre bendito, una vez más por nuestra hermana Norma, por su familia. Pedimos por ella que la fortalezcas para pasar este tiempo, Señor, de contingencia allí en su casa, Señor, superando, Señor, este virus en el cual ha sido contagiada. Pero rogamos que bendigas a su esposo, que bendigas a sus hijos y que puedan estar bien, Señor, como familia. En tus manos están. También seguimos rogando por los pastores, por sus familias que están pasando, Señor, por este contagio allá en Chiapas, en Yucatán, en México, aquí mismo, Señor, en Guadalajara. Rogamos, Padre Celestial, que tú hagas tu obra, que hagas tu voluntad, Señor, y te manifiestes con poder, Señor, y nuestros hermanos puedan ser liberados de esta situación por la cual están viviendo. Y Padre Celestial, ayúdanos a fortalecernos con tu palabra, a fortalecernos con la oración, a fortalecernos con la comunión diaria contigo. Estamos en tus manos, pues, Padre Celestial, y te damos las gracias porque sabemos que en medio de toda esta situación, tú estás con nosotros. Te damos la honra y la gloria y pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a reflexionar en tu palabra esta tarde, que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, al poder estar leyendo y meditando en ello. Todo esto te lo pido y te lo pongo en tus manos por tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Gracias hermanos por estar con nosotros y estar juntos en este tiempo como iglesia bautista. Jesucristo es el Señor. Yo quiero compartirles en esta tarde lo siguiente. El tema es preparados para pasar por encima de las crisis. Preparados para pasar por encima de las crisis. Se dice que nadie está preparado, nadie estaba preparado para este momento de crisis, para este momento de pandemia mundial. Nadie estaba preparado para enfrentar este coronavirus. Nadie estaba preparado para ello. Pero por otro lado, podemos decir que como cristianos, como hijos de Dios, deberíamos estar preparados para enfrentar estos momentos. Debemos estar preparados para poder enfrentar estas situaciones críticas que llegan a nuestras vidas, para que en medio de todo esto, en medio de estas situaciones que se presentan, no nos afecten estas crisis, no nos perjudiquen estas crisis. No quiere decir que vamos a estar exentos de ser contagiados, no quiere decir que vamos a estar exentos de pasar por las situaciones críticas, no quiere decir eso, pero sí quiere decir que estaremos preparados para enfrentar estas situaciones de una mejor manera. Y déjeme decirle lo siguiente, ilustrarlo de la siguiente manera. Se dice que a las águilas no les afectan las tormentas, porque las águilas vuelan por encima de las nubes. Es que el águila sabe cuándo va a llegar la tormenta. Primeramente eso. El águila sabe cuándo va a llegar la tormenta. Y cuando va a llegar la tormenta, el águila se deja llevar por el viento. Y el viento lleva al águila por encima de las nubes. Y mientras la tormenta se empieza a desatar con fuerza y causa destrozos por debajo. Y el águila feliz volando por encima de las nubes. Hay un hombre en la Biblia que voló por encima de las nubes.
cuando las crisis vinieron a su vida. Este hombre pudo contemplar desde arriba la tormenta que se avecinó sobre la tierra. Este hombre pudo contemplar las crisis desde arriba, enfrentar las crisis cuando llegó a la tierra de ese tiempo, de ese entonces. En la Biblia encontramos la historia de este hombre. Este hombre se llamó José, conocido, un hombre muy conocido. Era tan conocido o es tan conocido hasta la fecha que se conoce como José el Soñador. Han hecho obras de teatro por medio de esta historia. Y esta historia de José se encuentra en el libro del Génesis, del principio de la historia, en el principio de la Biblia. Allá en los capítulos 37 al 50 del Génesis encontramos esta historia. Ahí podemos ver nosotros cómo José, por medio de su historia, nos enseña a nosotros muchas cosas. Nos enseña a nosotros cómo podemos pasar por encima de las crisis. Nos enseña la historia de José, cómo podemos estar preparados para enfrentar las crisis y pasar por encima de ellas. Y eso es lo que vamos a ver nosotros. Quisiera leerles unos versículos allí en el Génesis capítulo 41. Aunque la historia de José se relata desde el 37, Génesis capítulo 37 hasta el capítulo 50, voy a leer unos versículos yo en el capítulo 41 para que podamos entrar a esta historia y poder aprender un poco acerca de ello. Déjenles leo unos versículos, Génesis capítulo 41. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Aconteció que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y más gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti
que oye sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Hasta ahí les leo, para meternos a esta historia y poder aprender de ella, poder aprender cómo José estaba preparado para pasar por encima de las crisis, cómo se preparó. Y eso es lo que a nosotros nos enseña José, nos enseña cómo prepararnos para pasar por encima de las crisis. En este capítulo 41 nos relata esos sueños que tuvo Faraón, esos sueños que ninguno de sus sabios podía interpretarlos, esos sueños que solamente José se los pudo interpretar. El resto de los versículos de este capítulo 41 nos cuenta que José escuchó los sueños del faraón y después de escucharlos, José se los interpretó. José le dijo que esas vacas gordas y esas espigas llenas de fruto representaban 7 años de abundancia. Y José le dijo que esas 7 vacas flacas y esas 7 espigas menudas, que tanto las vacas flacas que devoraban a las vacas gordas, como las espigas menudas, flacas, devoraban a las espigas gordas, dice que eso representaban 7 años de hambre. José le contó eso al faraón y le dijo también en estos capítulos, en estos versículos, perdón, le dijo que el haber soñado este sueño 2 veces representaba un mensaje urgente de parte de Dios para Faraón y representaba que la acción iba a venir, iban a pasar 7 años de abundancia en Egipto, iban a pasar 7 años de hambre. Esto incluía no solamente Egipto, incluía toda la tierra. Pero Faraón, que era el que había recibido este mensaje, tenía que prepararse. Él tenía que preparar a Egipto para esos momentos en que viniera esa crisis que iba a afectar a toda la tierra. Entonces Faraón escuchó el consejo de José. Le dijo: ¿qué me aconsejas? Y José le dijo: te aconsejo que nombres a un hombre, a una persona sabia, que prepare la tierra, que recoja en los 7 años de abundancia, recoja mucho grano, recoja mucho de todos los frutos que se cosechen durante esos 7 años y guarden, acumulen, para cuando vengan los 7 años de hambre, entonces tengan mucha abundancia de todo lo que se necesite. Y entonces Faraón dijo, junto con sus sabios: ¿y a quién más podremos poner? ¿A quién más? ¿Dónde encontraremos un hombre sabio y lleno del Espíritu de Dios que pueda ayudarnos a solucionar esto? Dijeron: pues solamente José. Y entonces pusieron a José. Fíjese qué tremendo. José estaba en la cárcel, acusado de algo falso, por supuesto. Estaba también en calidad de esclavo, porque había sido vendido por sus hermanos. En Génesis 37 nos relata esto. Y ahora, de repente, de estar encarcelado, de estar acusado, de estar como esclavo, ahora de repente Faraón dice: te nombro mi segundo. Todas las personas de Egipto te van a hacer caso a ti, te van a obedecer a ti. Solamente yo voy a estar por encima de ti. Y así, hijo, de repente José está encima, en la cumbre. Ahora José está volando por encima cuando llega este momento de crisis. José entonces toma ese cargo que Faraón le da, y entonces José se prepara para estos momentos. Y podemos ver allá a José entonces aceptando esta comisión y preparándose para enfrentar esta crisis que venía. Pero déjeme decirle algo, esta preparación, por supuesto que no era en ese momento. Esta preparación no era de decir: va a venir la crisis, listo, vamos a prepararnos para enfrentar la crisis. ¿Sí? No, esta preparación que José traía era una preparación que traía desde años atrás. A los 17 años, José fue vendido por sus hermanos y se lo llevaron a Egipto. Y para este momento habían pasado ya
13 años. José tenía 30 años cuando Faraón lo saca de la cárcel y lo pone en esta posición. 30 años tenía José ahora. Ahora José había pasado ese tiempo, 13 años, 13 años. Y esos 13 años fueron años de preparación para José. Fueron años en que José estuvo pasando por otras situaciones que lo prepararon para este momento, ¿sí? Por eso les decía al principio que uno puede decir, no estábamos preparados para enfrentar esta situación. No estábamos preparados para enfrentar esta crisis, para enfrentar esta pandemia. Pero un hijo de Dios debemos entender que siempre debe estar preparado. ¿Qué es lo que nos prepara? ¿Qué es lo que nos enseña José? Que nos prepara para cuando llegan estos momentos. ¿Qué es lo que nos enseña José? Primero, vamos a ver algunas cosas que nos preparan para pasar por encima de las crisis, para pasar volando por encima de las crisis y no quedarnos debajo sufriendo los estragos de las crisis. ¿Qué nos prepara para estos momentos? Número 1, en el capítulo 37 del Génesis, capítulo 37, retomando un poco la historia de José desde el comienzo, podemos ver nosotros ahí algo importante que nos prepara. Número 1, necesitamos saber lo que Dios quiere para nosotros y de nosotros. Necesitamos saber lo que Dios quiere para nosotros y de nosotros. En el capítulo 37 del Génesis nos cuenta que José tenía 17 años, un adolescente, un joven, pero en ese capítulo 37 del Génesis nos dice que José tuvo dos sueños, y que esos dos sueños José se los contó a sus hermanos y a sus padres. Dos sueños donde Dios le estaba mostrando en esos sueños lo que Dios quería de él y lo que iba a hacer de él. Dios le estaba mostrando a José en sus sueños lo que Dios quería para él, ¿sí? ¿Cuáles fueron los sueños de José? El primero de los sueños dice que José soñó que había 12 manojos, 12 manojos atados en el campo. Uno de esos 12 manojos representaba a José y los otros 11 manojos representaban a sus 11 hermanos varones. Pero dice José que en su sueño él veía que los 11 manojos se inclinaban hacia uno solo, hacia el que representaba a José. Y el manojo de José estaba en pie, derechito, mientras los 11 manojos se inclinaban hacia el manojo de José. Sus hermanos se molestaron. Qué tremendo decir sus hermanos, oye, José, si tú eres el penúltimo de nosotros, eres el penúltimo, solamente hay uno abajo de ti, solamente Benjamín, todos somos mayores que tú, ¿cómo se te ocurre que tú vas a estar por encima de nosotros? ¿Cómo se te ocurre eso? Y le tuvieron coraje y le tuvieron envidia a José porque José les contó ese sueño. Ah, no, pero luego José va y les cuenta otro sueño. El otro sueño que les cuenta José, dice que José soñaba que estaba el sol, la luna y 12 estrellas. Y dice José que una de las estrellas era él, por supuesto, y el sol, la luna, pues su papá y su mamá, y sus hermanos, pues eran las otras 11 estrellas. Y dice José, pues que también las 11 estrellas y el sol y la luna hacían reverencia hacia la estrella que representaba a José. Qué tremendo, sus hermanos agarraron un coraje fuerte, grande, porque José les estaba contando este otro sueño, ¿sí? Pero estos sueños le estaban dando a José el mensaje de Dios para su vida. Estos sueños le estaban diciendo a José lo que Dios quería de él y lo que Dios iba a hacer de José en un tiempo futuro. Efectivamente, nosotros conocemos la historia completa. En ese tiempo los hermanos de José ni su papá conocían la historia completa. Pero hoy nosotros la conocemos y sabemos que efectivamente José estuvo por encima de sus hermanos, por encima de su familia. José estuvo por encima de ellos. Ellos tuvieron que hacer reverencia delante de José, porque vimos ahorita en el capítulo 41 que Faraón hizo a José señor de Egipto.
Y ahí podemos ver nosotros esto, ¿sí? Pero aquí el punto es el siguiente: necesitamos saber lo que Dios quiere de nosotros. Necesitamos saber para prepararnos, para pasar por encima de las crisis. Necesitamos saber lo que Dios quiere para nosotros y por medio de nosotros. ¿Qué quiere Dios para nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué nos ha dicho Dios en su palabra? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros los que hemos creído en Dios. Dice su palabra que a los que hemos creído, a los que le hemos recibido, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos sus hijos. Qué bendición poder ser sus hijos, ¿sí? Hemos sido salvados. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dio vida, nos rescató de la perdición, de la condenación eterna del pecado. Hemos oído su palabra. Dice Juan 5:24: el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quiénes somos nosotros? Somos sus hijos. Somos personas rescatadas del pecado, de la condenación eterna. Sí, tenemos grandes promesas de Dios para nuestra vida. Debemos saber lo que somos nosotros. Y dice también Pedro que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Eso somos nosotros, somos personas que Dios ha elegido con un propósito especial, como en aquel tiempo eligió a José. Para estar preparados entonces, necesitamos saber lo que Dios quiere para nosotros y lo que Dios quiere de nosotros. Si no sabemos nosotros quiénes somos, quiénes somos, para qué Dios nos tiene aquí, entonces vamos a estar divagando los momentos de crisis y vamos a estar llorando y quejándonos como las demás personas, ¿sí? Pero no, Dios nos ha mostrado en su palabra lo que somos y lo que quiere de nosotros. Necesitamos saberlo y entenderlo. Lo segundo que necesitamos también saber para estar preparados para enfrentar las crisis es que necesitamos permanecer fieles a Dios. Necesitamos permanecer fieles a Dios. En Génesis capítulo 39 y capítulo 40 nos damos cuenta que José, habiendo sido vendido por sus hermanos, al final del Génesis 37, José fue vendido por sus hermanos, por la envidia y el coraje que tuvieron por los sueños que José les contó. Fue vendido por sus hermanos a Egipto. Bueno, a unos ismaelitas, y los ismaelitas se lo llevaron a Egipto, y en Egipto lo compró Potifar, y Potifar entonces en Génesis 39 podemos ver que Potifar lo tenía de mayordomo de su casa, como esclavo estaba José ahí, ¿sí? Y podemos ver nosotros ahí algo importante. En esos dos capítulos, 39 y 40 del Génesis, podemos ver que José permaneció fiel a Dios. Y es algo que necesitamos también nosotros. Necesitamos permanecer fieles a Dios. Necesitamos entender esto. José nunca dejó a Dios. No importó las circunstancias que vivió. No importó lo que le hicieron sus hermanos. José permaneció fiel a Dios. José nunca dejó a Dios. Pero también vemos nosotros que Dios nunca dejó a José. ¿Sí? José nunca dejó a Dios, pero Dios también nunca dejó a José. Porque dice en estos dos capítulos que Jehová estaba con José. Y en todo lo que hacía, Jehová estaba con José y lo bendecía, lo prosperaba, ya sea en el trabajo en la casa de Potifar, o sea en la cárcel, donde después fue echado por no haber cedido a las tentaciones que la esposa de Potifar quería influir en él. Y entonces José fue echado a la cárcel, pero aún estando en la cárcel, Jehová estuvo con José. Nunca lo dejó. ¿Por qué no lo dejó? Porque José permaneció fiel a Dios. Y algo importante, en cada crisis, de estas pequeñas crisis, al estar en la casa de Potifar como esclavo, José no estuvo como esclavo, estuvo como mayordomo. El capitán de la guardia Potifar lo puso al frente de todas sus posesiones, al frente de todo, por encima de todos.
¿sí? Ahí estuvo José por encima de todos. José cayó a la cárcel y estando en la cárcel de la misma manera, el jefe de la cárcel lo puso por encima de todo, ¿sí? José siempre estuvo por encima, ¿sí? Y eso solamente era una preparación para lo que venía después. José permaneció fiel a Dios, nunca dejó a su Dios. En el trabajo de esclavo, en la cárcel prisionero, Dios siempre lo hizo estar por encima de su situación crítica. No importaba el tiempo que pasara, José estuvo fiel a Dios. 13 años pasaron en ese trayecto. 13 años tuvieron que pasar de cuando fue vendido hasta que fue sacado de la cárcel por el faraón. ¿Sí? Pensemos en esto. Nunca debemos dejar la comunión con Dios por nada. Nunca debemos dejar la comunión con Dios por nada. ¿Y sabe qué? Eso nos preparará para pasar por encima de las crisis cuando lleguen a nuestra vida. No perdamos nunca la comunión con Dios, no perdamos nunca esa comunión con Dios, ¿sí? Para prepararnos, para estar por encima de las crisis. Tercero, la otra cosa que necesitamos para estar preparados para pasar por encima de las crisis que también nos enseña José es que necesitamos ser buenos administradores de todo lo que Dios nos dé. Necesitamos ser buenos administradores de todo lo que Dios nos dé. En el capítulo 41, que ya leímos unos versículos antes, Faraón le cuenta el sueño a José, José le interpreta sus sueños y entonces José le da la recomendación, José le dice al faraón que necesita poner un hombre sabio, ¿sí? Que administre todo lo que dé fruto en los 7 años de abundancia, y faraón dice, bueno, pues no hay otro como tú, te vamos a poner a ti. Y entonces a José lo ponen como administrador en Egipto, como el segundo después del faraón, para que haga lo que quiera, que organice de la manera que quiera. Es decir, faraón pone todo en las manos de José, reconociendo que José era un hombre sabio, lleno del Espíritu Santo, para administrar todos esos 7 años de abundancia y los 7 años de hambre también, ¿sí? Y entonces José toma ese cargo. ¿Y qué hace José con su posición? ¿Qué hace José para prepararse para enfrentar los 7 años de crisis que vendrían? ¿Qué hace José en los 7 años de abundancia? Lo que hace José en los 7 años de abundancia es aprovechar la oportunidad que tuvo. La aprovechó, ¿sí? Y en esos 7 años de abundancia, dice esta historia del capítulo 41, que José trabajó arduamente, recorría toda la tierra de Egipto, recogiendo el trigo, recogiendo el grano, recogiendo las cosechas que los campesinos tenían de la abundancia que hubo esos 7 años. José le dijo al faraón, tienes que ordenar que la gente te dé la quinta parte de sus cosechas para guardarlo, para acumularlo, para cuando vengan los 7 años de hambre. Se dice, según históricamente, que el faraón antes de eso le pedía a los campesinos el 10% de sus cosechas, pero ahora José le dice que tiene que pedirles el 20%. Es decir, eso es la quinta parte, ¿sí? Que quinten la tierra, les dice. Que pidan el 20% de la cosecha para guardarlo, para acumular, para cuando no hubiera, ¿sí? José aprovechó la oportunidad y administró con sabiduría. José recibió en sus manos mucho cuando hubo, ¿sí? Pero sabía que se iba a necesitar y lo tuvo y lo compartió cuando ya no había más entradas, ¿sí? Qué importante es eso, qué importante es que cuando tengamos, cuando ganemos, cuando recibimos, cuando debemos guardar, tenemos que aprovechar la oportunidad para cuando lleguen las crisis. Y así, cuando lleguen esos momentos difíciles, no tengamos que estar apachurrados, lamentándonos, tronándonos los dedos, como muchas personas la están pasando.
¿sí? Necesitamos estar preparados, preparándonos para pasar por encima de las crisis, así como el águila pasa por encima de las nubes cuando está la tormenta y por abajo están los destrozos, así como José cuando llegó la crisis de los 7 años de hambre, porque al final de este capítulo 41 vienen los 7 años de hambre, pero José junto con el faraón y Egipto estaban preparados para enfrentar esa situación. Y el hambre se extendió hasta toda la tierra, y el hambre alcanzó hasta la tierra donde vivía la familia de José. Pero José estaba preparado para pasar por encima de esas crisis. Necesitamos ser buenos administradores de lo que Dios nos dé. Así que es algo que nos ayuda para prepararnos y estar listos para enfrentar las crisis cuando lleguen. Como les dije antes, no es que no nos afecten, no es que no nos perjudiquen, no es que no pasemos por ellas. José estuvo allí, en medio de la crisis estaba José, pero José no estaba abajo de la crisis, José estaba encima de la crisis, porque José se preparó para esos momentos. Y se preparó no en ese momento, José se preparó desde antes, porque desde antes José sabía qué iba a ser él y quién iba a ser él. Y él lo entendió perfectamente. En los capítulos que siguen, José dice, Dios me trajo aquí. No fueron ustedes, hermanos, que me vendieron. No, no fueron ustedes, fue Dios quien me trajo aquí. Dios me trajo aquí para preservarles vida, para darles alimento cuando se necesitara. José lo entendió perfectamente. José dijo, Dios me preparó para este momento. ¿Sí? José se preparó permaneciendo fiel a Dios, nunca renegó de Dios, nunca dijo, mis hermanos me vendieron, ¿por qué no me quieren? Nadie me ama, todos me desprecian. José no se lamentó de lo que estaba pasando en su situación. José iba entendiendo que por algo Dios estaba permitiendo que pasara esas situaciones. Y José, cuando tuvo la oportunidad de estar encima y de tener todo lo suficiente, José no derrochó. José dijo, esto se va a necesitar para un momento especial. Todo esto que estamos acumulando ahorita se va a necesitar para cuando lleguen esos 7 años de hambre. José se preparó. Pero déjeme terminar con esto. Quiero concluir con esto. Los capítulos del 42 al 50 nos enseñan lo siguiente. Cuando José estaba por encima de la crisis, cuando José estaba por arriba de la crisis, ¿sí? Algo importante es que José no se olvidó de los pobres. Qué importante es entender esto. José estaba allí arriba, pero José no se olvidó de los pobres, ¿sí? Si seguimos el ejemplo de José, si seguimos los pasos bíblicos que Dios nos marca, seguramente vamos a estar por encima cuando lleguen las crisis. Pero José nos enseña que cuando estemos arriba no nos debemos olvidar de los que quedaron abajo. José lo entendió perfectamente y José ayudó sin distinción de personas, ayudó a personas de Egipto y ayudó a personas de toda la tierra. Ayudó a personas incluso que lo odiaban, sus hermanos, porque sus hermanos vinieron a él sus hermanos a buscar comida. No lo reconocieron en ese momento, José sí los reconoció inmediatamente y aún así José los alimentó porque José entendió que para eso Dios lo había llevado ahí. José ayudó a su familia, a sus hermanos. José ayudó porque entendió que Dios lo puso arriba para ello, que Dios lo puso arriba para ayudar. José ayudó porque entendió que Dios le dio todo lo que tenía ahora, que Dios se lo puso en sus manos y era momento de ayudar, no de juzgar. Era momento de dar sabiamente, no de acumular, no de decir yo voy a guardar para mí. No, era momento de ayudar, de dar para otros. Esto es algo que necesitamos entender. Pasemos por encima de esta crisis. No nos quedemos en medio ni abajo de la crisis. Pasemos por arriba de la crisis, ¿sí? Pero también pensemos en para qué estamos arriba de esta crisis, ¿sí? ¿Dónde quiere Dios que estés? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? ¿Qué hiciste? ¿O qué estás haciendo?
con lo que Dios te ha dado, con lo que Dios te ha puesto en tus manos. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Dónde estás enfrentando esta crisis? ¿Arriba o abajo? ¿Sí? Pasemos. Si no te preparaste para este momento, no es tarde. Ponte en las manos de Dios. Dile a Dios, Señor, estoy sufriendo, estoy batallando, estoy pasándola mal por esta crisis. Pero dile a Dios, perdóname y sácame de esto. Levántame de esta situación. ¿Sí? Si estás arriba, qué bueno, gloria a Dios por eso. Pero dile a Dios, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy encima de la crisis? ¿Para qué estoy aquí? ¿Sí? Dios te ha bendecido por algo. Así que prepárate para ello, prepárate para servir a Dios de la manera que Él quiere que le sirvas. Prepárate para ello. Les invito para orar en esta tarde y ponernos en las manos de Dios. Padre, gracias por este momento. Te pido, Señor, por mis hermanos que están escuchando este mensaje y por aquellos que lo escucharán después. Ayúdanos, Señor, a entender por qué nos ayudas, como ayudaste a José en aquel tiempo, para pasar crisis como esta que estamos pasando por el coronavirus, pero para pasarla por encima, para estar por encima. ¿Por qué nos ayudas para ello? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito para nosotros, Señor? ¿Cuál es tu propósito para tus hijos, para tu iglesia? Ayúdanos a entenderlo, Señor. ¿Para qué nos tienes, Señor, aquí? Y gracias, Padre, porque podemos aprender de la vida de José, que estamos, Señor, para servirte a ti y para servir a los demás. Ayúdanos a entenderlo, Padre Celestial, y que podamos nosotros seguir cumpliendo esta visión como Iglesia Jesucristo es el Señor, de amarte primeramente a ti, de amar a los demás y de servir a todos. Estamos en tus manos, Señor. Guíanos, Señor, a hacer tu voluntad y a servirte de la mejor manera posible. Gracias por todos los recursos que has puesto en nuestras manos como iglesia. Ayúdanos, Señor, a ver qué tenemos que hacer con ellos, Padre. Estamos en tus manos. Por tu Hijo Cristo te pido todo esto y te doy gracias. Amén. Vamos a cantar unas alabanzas más con nuestras hermanas que nos están dirigiendo y nuestros hermanos ahí en el hogar de la hermana Andrea Reyes. Que Dios les bendiga. Continuamos.